Ya, le iba a decir yo. Se dice episodio, porque podcast es todo. O sea, un nuevo episodio de... ¿Ven por qué lo detesto? ¿Se dan cuenta? Pero es parte... ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Aguijón en mi carne. Es una espinaza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hombres de Guerra Podcast. Estamos aquí una vez más conversando sobre temas tan importantes para la vida de un hombre, porque el hombre, como hablábamos en el episodio pasado, tiene que ser un hombre de guerra. Así un hombre es. que está dispuesto a enfrentar el desafío, porque la vida es un desafío, la vida misma es un desafío. Entonces aquí estamos con Dico Zambrano, les saluda Capa Alex para conversar el día de hoy acerca de hombría bíblica. Uy. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es este concepto de hombría bíblica? Bueno, a lo largo de la historia se ha ido añadiendo conceptos, quizás ideas, matices de colores al lienzo original del diseño de Dios para el hombre. Pero realmente la hombría bíblica tiene que ver con el carácter. Uh-huh. Algunos se centran mucho en la ropa, algunos se centran mucho en la liturgia. Y no digo que esté mal centrarse en la ropa, obviamente. Yo creo que un hombre que vive según los parámetros bíblicos tiene que tener también una forma de vestir adecuada y decente, lo cual puede variar de cultura a cultura, ¿verdad? Claro. Si nos vamos a la India, vamos a ver pues túnicas y turbantes. Si nos vamos a África, ¿verdad? O si nos vamos a las tribus refundidas en la selva. Entonces, pero en esencia, la hombría bíblica es aquel diseño original divino que Dios elaboró para el hombre. Entonces, en base a ese diseño es donde nosotros tenemos que desarrollarnos en la cultura en la que estemos funcionando, viviendo, operando. La palabra de Dios y el diseño de Dios no se adapta a la cultura, es la cultura la que tiene que adaptarse a nosotros. Hay elementos donde, y me refiero a nosotros, me refiero a los hombres bíblicos, ¿no? A aquellos que queremos vivir conforme a una hombría bíblica. Y es cierto que puede haber partes donde sabemos y entendemos y nos adaptamos de cierta manera, pero siempre prestando atención a no comprometer nuestros principios. Por eso es que Pablo dice, para el griego me hago griego, para el judío me hago judío, para el sabio me hago sabio, para el necio, me hago de todo para todos, para ver si gano algunos de ellos para Cristo. Obviamente eso no significa que entonces si quiero ganar a los borrachos me hago un borrachito, si quiero ganar a un delincuente también me vuelvo un poco delincuente para que me entiendan y moverme en su mundo. No. ¿Qué significa entonces eso? Significa que entiendo su manera de pensar, que entiendo su manera de funcionar, que tengo que entender cómo es que esa subcultura, ¿verdad? Podemos hablar aquí de tribus urbanas, que los metaleros, que los tatuadores, los tattooers, ¿no? Nos encantan, por cierto, las tribus urbanas. Entonces, pero para entenderlos, Pablo podría pararse y disertar horas en el Areópago. Claro. ¿No? Y hablaba de temas culturales de Atenas, de Grecia, de Éfeso, ¿verdad? Él hablaba de los poetas de ellos mismos. Era un hombre que estaba preparado. O sea, no les repetía la ley, sino que les decía, ustedes entienden esto y desde aquí les hablo. Desde su cultura les hablo. Exactamente. Es como querer compartir un poco el tema de Dios con un futbolista, pero tú quieres llegar a él hablando de tenis. Claro. En cambio, la conversación se hace más fluida en ida y vuelta si tú hablas pues del último campeonato, de cómo está la liga de mayores, cómo están los clubes hoy en día, sí, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y a lo mejor los últimos cambios en el reglamento de la FIFA, y pueden hablarte de su insatisfacción y esto y lo otro. Y entonces sí, tú comienzas a entrar con principios bíblicos, claro, ¿verdad? Donde se habla de las normas, el respeto a las leyes, la integridad en la cancha, fuera de la cancha. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues de un diseñador divino, que es Dios. Entonces sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Entender a quién queremos llegar y tratar de entender el mundo en el que están, la esfera social en la que se mueven. Repito, no volverse parte de, pero entender. A eso se refiere Pablo. Digo, ok, como tú lo acabas de decir muy bien, desde este lado de su cultura, de su sociedad, de su círculo, les hablo y llego a ustedes. Hace que una semana estuve en Lima, me invitaron a un desayuno
de artistas cristianos, gente de la farándula cristiana de acá, de Perú. Y interesante porque me dijeron que yo comparta. Ajá. Entonces yo decía, ¿cómo voy a compartir? Ok, o sea, esto no es un setting de la iglesia, ¿no? Claro. Donde obviamente domingo en la mañana yo sé lo que voy a orar y la Biblia dice versículo, ¿verdad? Yo tenía que entender cómo llegar a ellos y me pasé un buen tiempo en los días previos buscando en Dios con qué estrategia llegar. Y pues claro, cuando comencé a hablar, diserté con ellos como 40 minutos más o menos, entre media hora, 40 minutos. Hablé un poco de mi testimonio y hablé de ese hacedor, ¿no? De ese artista de artistas. Claro. ¿No? Y entonces, es algo muy interesante porque de todo hay en la Biblia. ¿Quieres hablar con gente que está en el campo agrónomo, agrícola? Sí. ¿Quieres hablar de finanzas? ¿Quieres hablar de leyes? ¿Quieres hablar de gobierno? O sea, de la juventud, del adolescente. Sí, el Señor Jesús mismo hacía eso, ¿no? Era como que con los fariseos de repente él hablaba y disertaba de temas muy complejos, pero al ciudadano de a pie le decía, un hombre tenía 100 ovejas. Se le Exacto. perdió una, ¿no? ¿Qué hace? Común. Guarda las 99 y se va No, y trae. el ama de casa que pierde la moneda Sí. para el diario, ¿no? El dinero del diario. ¿Qué hace? Parábolas, usaba muchas No. parábolas. Las parábolas, cuando habla también del amigo que llega de noche y toca tu puerta porque no tiene... O sea, se relacionaba en el cotidiano vivir de las personas, de lo que pasaban a diario y la gente... Y como él partía desde allí, yo me identifico con ustedes, entiendo cómo es, sé cómo es la situación y a partir de ahí él desarrollaba el mensaje, ¿no? O la enseñanza bíblica que quería darles. Entonces, un hombría bíblica tiene que ver con ese diseño original, donde sí, uno necesita entender la cultura en la que ese hombre, el círculo, la esfera en la que ese hombre o ese grupo de hombres se desarrolla y a partir de ahí poder llevarles a entender el diseño original que Dios puso en ellos. Claro, porque en el primer episodio hablábamos de que el hombre es un diseño divino. Así es. ¿Verdad? Y ese diseño tiene un propósito, entonces, porque todo diseño que tenemos en la vida tiene un propósito, ¿verdad? El diseño de este podcast, todo el branding que hemos hecho con el podcast tiene un propósito, Claro. tiene el propósito de llegar a hombres, ¿verdad? No van a ver nada rosado por acá, No. ni florecitas, No. ni nada de esas cosas. Van a ver espadas, sangre, Exacto. dolor, gritos, Cráneos, huesos. Entonces el hombre tiene, es un diseño divino. Así Un es. diseño creado por Dios. Y en ese diseño que Dios crea al hombre, ¿cuáles son las características que un hombre bíblico debe tener? Yo diría las funciones, si me permites poner, bueno, las características de un hombre bíblico son las que habíamos mencionado, creo, en los podcasts, en los episodios previos, en los episodios previos, donde el hombre tiene intrínseca en su naturaleza la necesidad de la aventura, el anhelo del siguiente riesgo, el sueño de conquistar la siguiente cima, alcanzar la siguiente meta, lograr la siguiente medalla, que es, como dije, también se ha perdido en estos tiempos, porque hoy vivimos en una generación, en una sociedad donde al hombre se le ha reducido, se le trata de reducir a este nuevo concepto de masculinidad, ¿no? Donde tiene que ser frágil, donde tiene que ser sensible, donde tiene que ser, pues, una plastilina, ¿no? Sí. Moldeable al gusto y antojo de quienes lo rodean. No, nosotros tenemos un diseño divino. Y sobre ese diseño divino podemos añadir cosas de nuestra propia personalidad, de nuestro entorno de crianza, de la sociedad de la que somos parte. O sea, por la gracia de Dios, he viajado a tantos países y tengo amigos y tengo conocidos, hombres de culturas variadas, ¿no? No puedo decir de Oriente, nunca he llegado del Oriente, pero Europa, las Américas, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, en Europa, pues, Holanda, Inglaterra, Italia y otros países, Irlanda. Y te das cuenta, por ejemplo, cosas que son muy comunes, ¿no? Y muchas veces lo dicen, ¿no? No, el humor inglés es... el humor holandés es así, ¿no? La gente, ¿no? Si tú vas a hacer una broma como es en Estados Unidos, te metes en problemas, por ejemplo. Claro. Entonces,
no uses esa palabra ya, porque esa palabra ya es tal cosa, ¿no? Incluso acá en Latinoamérica, ¿no? Sí. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, la palabra carajito o carajo generalmente se refieren a un pequeño, a un niño pequeño. Ese carajo de 9 años, o ese carajito viene acá a portarse así conmigo. Al comienzo, cuando yo no conocía ese aspecto de su idioma, de su lenguaje, en su cultura, le están llamando a un niño. No, pero simplemente se refiere al pequeño, 8, 9, 10 años. Uh-huh. Entonces dicen eso. En cambio acá nosotros decimos, oye, aguanta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede estar hablando así? Entonces, necesitamos entender que hay una variedad de aspectos que cambia y la que tenemos que entender para poder ser efectivos al llegar a estos hombres en sus diferentes culturas, contextos, idiosincrasias sociales, culturales, familiares. Pero el hombre está definido más allá de la cultura por el diseño divino. Un hombre que más allá de la cultura, donde sea que se encuentre, o sea, de la Alaska a la Patagonia, ¿verdad? De occidente a oriente, oriente a occidente, de norte a sur, tenemos en nosotros intrínseco el deseo de la aventura, ¿verdad? El anhelo de ser reconocidos, la búsqueda de ese amor, ¿no? Queremos ser el caballero que va en rescate de la princesa. Queremos enfrentarnos al dragón. Y muchas veces ese dragón no son otros competidores por la princesa. Ese dragón es nuestra propia oscuridad. Aunque sabemos que yo, así como soy, yo no puedo. Si soy un hombre bíblico y reconozco quién soy en realidad y veo mi propia oscuridad, yo digo, este dragón tengo que vencerlo antes de llegar a ella y decirle, ¿quieres ser mi esposa? Te amo. Quiero que seas la mujer de mi vida, la madre de mis hijos, o como sea que uno presente la propuesta. Entonces, ¿por qué? Por amor a esta damisela, a esta dama, a esta mujer. Entonces, son cosas que muchas veces no se toman en cuenta, pero seguimos siendo esos hombres que están dispuestos a enfrentar el riesgo, que están dispuestos a enfrentar lo desconocido, que quieren conquistar la siguiente montaña, que quieren rescatar a la dama, ¿no? De en medio, donde sea que se encuentre, que quieren ese gran amor, que quieren esa gran aventura, que quieren ese aplauso, ¿no? ¿Y los roles de un hombre también son parte del diseño divino? Definitivamente. Dios nos asignó roles específicos al hombre y a la mujer. Una vez más, para dejarlo claro, ninguno vale más que el otro. Hombre y mujer tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios. Es más, la Biblia, aunque algunos equivocadamente mencionan a la Biblia como un libro machista, patriarcal, duro, donde la mujer es menoscabada, despreciada, puesta al lado, en ningún otro libro de esa antigüedad, en ningún otro libro vemos declaraciones como Proverbios. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre, por ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, la mujer es puesta en el mismo estándar de honra. La diferencia está en nuestros roles, como lo acabas de decir. Entonces, bíblicamente el hombre debe ser un protector, un proveedor y un guiador para su casa. Okay. ¿Cómo es eso? Protector, Pero pongamos en perspectiva sí. El hecho de que es hasta peligroso hablar de esto hoy en día. Sí. De los roles de un hombre. Sí. Que ya por ahí comienzan a saltar, hombre y mujer son iguales. Sí, son iguales. Pero tenemos roles diferentes que construyen nuestra sociedad. Sí. Y que no es un aspecto cultural. No. Sino es parte del diseño divino. Ahí va mi pregunta, ¿no? Es parte del diseño divino de Dios para la humanidad. Definitivamente, porque Dios diseñó la familia, diseñó al hombre y a la mujer para que sean los elementos que componen una familia con los hijos que ambos engendren. Entonces la familia antecede al Estado, la familia antecede a la iglesia, la familia antecede a cualquier otra institución humana que exista, porque la creó Dios, la diseñó Dios, ¿verdad? Dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y sobre eso él pronuncia bendición, a Salmo 127, Salmo 128, que habla primero del hombre trabajador y proveedor para su casa, y cómo aquel que teme a Dios realmente le da lo que necesita y le da el descanso. El Salmo 128 habla del efecto de un hombre bíblico, es muy interesante porque dice, pues tus hijos serán como plantas de olivos, si no me equivoco, o higueras, y tu esposa será esto, y tu casa, entonces serás bendito hasta la tercera y cuarta generación, y verás a los hijos de tus hijos. O sea, es tremendo, ¿no? Dios es un Dios que ama a la familia, diseñó a la familia por eso. Una sociedad es poderosa no por la capacidad bélica que tenga. Hablemos de una nación es poderosa no por la tecnología que tenga, la capacidad bélica que tenga, la infraestructura social que pueda tener, carreteras, colegios, pistas, estructuras deportivas, en fin, etc. Una nación es poderosa si su núcleo familiar es poderoso. Y para que el núcleo familiar sea poderoso, se requiere que se observe y se mantenga el diseño divino. Ahora las voces hoy en día se hablan de las familias democráticas, ¿no? De una variedad de familias. Bueno, lo siento mucho, hay un diseño hecho por un diseñador, que es hombre, mujer y los hijos que ambos tengan. Y las funciones están específicamente delineadas y claras en la palabra de Dios de qué es lo que ambos deben hacer, para que ese núcleo familiar sea de bendición y sea una influencia positiva en la sociedad donde desarrolla. Vamos a los roles entonces. Mencionó 3. Proveedor, protector y guiador. El proveedor es alguien, como la palabra lo dice, redundando en esto, tiene que proveer. Okay. Fue la función que se nos asignó desde el inicio de nuestra creación. Como leímos en el primer episodio, Génesis 2, Dios creó al hombre fuera del Edén. Génesis 2:7 dice, y después Dios plantó un huerto en Edén y puso en el huerto al hombre que ya había creado, ¿verdad? Y le dice al hombre, cuídalo, lábralo. ¿Qué es esto? Mayordomía, administración. El hombre está llamado a ser un administrador de per se, tiene que ser un administrador. Desde antes de la caída, ¿verdad? Desde antes de la caída. Muchas veces he escuchado que se dice que el trabajo es una maldición por causa de la caída. En absoluto. Y no, eso viene desde antes, ¿no? Exacto. Desde antes de la caída es el trabajo. Ya había una responsabilidad laboral sobre Adán. Había una responsabilidad. El trabajo no tiene por qué ser una maldición, ¿no? El trabajo nos ayuda a hacer, justamente a tener esa satisfacción personal interna en el hombre de que estás logrando cosas, claro, ¿verdad? Entonces Dios le asigna, mira, he puesto toda esta capacidad en ti, acá está este huerto del Edén, te pongo para que lo administres. Vamos al Nuevo Testamento, vemos al Señor en la parábola de los talentos o en la parábola de las minas, que eran medidas de dinero, ¿verdad? No minas donde vas a cavar un socavón y sacar oro, sino la mina era una medida de dinero, o los talentos, que también era una medida de dinero, y le dice a uno, ¿no? A uno le da 5 minas, a otro le da, 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Repito, medidas de dinero, se medían así por peso. Y entonces les dice, bueno, toma, me voy de viaje, ¿no? En esta parábola de los talentos, cuando regrese quiero ver cómo lo has administrado. Se va de viaje, regresa este rey en la parábola de los talentos del Señor y pide cuentas. El hombre tiene que saber dar cuenta. Es algo que no se ve hoy en día en la estructura formativa de los muchos ministerios o iglesias que hay. No se le enseña al hombre a dar cuenta. Tú sabes, eres uno de los líderes aquí en Revolution. Y sabes que pido cuentas. Sí. Y yo sé que no es cómodo. No sé, o sea, yo tengo 52 años, ya voy a cumplir 53 en abril, pero sigo dando cuenta. Es más, yo lo he dicho, le he dicho a ustedes, al equipo de líderes, yo busco dar cuenta, porque me protejo a mí mismo. Claro. Mi pastor no siempre es, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo es? ¿Y cómo lo otro? Y me pregunto. No, es muy pocas veces de hacerlo y está pues a miles de kilómetros acá en Estados Unidos. Pero yo doy cuenta, yo llamo, yo escribo, le digo. Y cuando él me pregunta,
familia, hijos, la iglesia, finanzas, ¿cómo están? Yo digo, pido consejo. Yo tengo 30 años en Cristo, voy para 27 años pastoreando. Podría decir, bueno, sí, pero yo ya sé. Yo ya sé que tengo que levantarme a orar, yo ya sé que tengo que tener una disciplina espiritual, yo ya sé, no tengo que estar pidiendo consejo, pero nunca está de más. En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Entiendes? La Biblia dice en Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es esa propia prudencia? Eso que viene al hombre, porque el hombre tiene un espíritu independiente, porque es parte de lo que nos hace hombres, ¿no? O sea, que yo tengo que darte cuenta de ti, ¿por qué? ¿No? Entonces, pero esa prudencia viene como esa propia prudencia, o sea, en realidad tu propia experiencia, viene del resultado. Es el resultado de que, oye, pero si yo ya sé. Ya tengo X número de años en Cristo. Ya planteé 1, 2, 3, 4, 9 iglesias. Ya sé cómo es. ¿Ah? Ya sé cómo es, ya sé qué tengo que hacer. No voy a estar molestando a mi pastor o a algún líder o preguntándoles qué debo hacer. No quiero parecer que no sé, no quiero parecer que soy todavía un inmaduro. No, nos protegemos. Tú no tienes idea la respuesta que puede salir, el consejo que puede salir de alguien que te dice, pero Capelix, ¿no te has puesto a pensar que eso sería mejor si lo haces así? Por esto. No, yo veo en la Biblia esto acá. Te digo, ¿no? Entonces tú dices, wow, oye, es cierto. Segundo, no es necesariamente que tengo que pedir consejo para todo para poder acomodar mis planes a lo que los otros digan, sino que estoy protegido. Otro principio que viene aquí. Cuando el centurión le pide al Señor que sane a su siervo que estaba mal y agonizando, y el Señor dice, ahorita voy a su casa. El centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Yo soy un romano, yo tengo oprimido a tu pueblo. Soy parte de los que oprimen a tu pueblo. Soy parte de los que, incluso de aquellos que extorsionan, ¿no? Sacando más y más y abusando de nuestra autoridad sobre ustedes. No soy digno de que tú, el Mesías, entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí viene lo tremendo de eso, porque esto es estructura social. No es solamente un tema espiritual, como muchos lo ven y se quedan ahí. Es estructura social, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y como soy hombre bajo autoridad, soy centurión y sobre mí tengo un comandante o un general de ejército. Yo estoy en respeto a su autoridad. Como soy un hombre bajo autoridad, yo le digo a este soldado que vaya y va, al otro soldado que venga y viene, a mi siervo que haga y hace, porque soy un hombre bajo autoridad. Ser un hombre bajo autoridad necesariamente requiere, entre otros elementos, dar cuenta. Y dar cuenta requiere, si va a ser un dar cuenta agradable, requiere que seas un buen administrador de lo que sea confiado en tus manos. Entonces, juntando estos elementos, podemos decir que ese hombre es un buen proveedor. La cantidad de hogares, esposas e hijos que viven en estrés y que la esposa tiene que salir a ver cómo se recursea o dice, ¿sabe qué? Yo también voy a trabajar, porque esa es la razón por la que tenemos padre y madre trabajando fuera. Una de las razones, no la razón. Sí. Entonces, ¿qué tienes? Tienes hijos que crecen con una nana o con la abuelita o con la tía. O no sé, ¿no? Los dejan en una guardería, si es que tienes dinero para eso, y están los padres trabajando todo el día porque, ¿sabe qué? El hombre no provee lo suficiente, entonces tiene que juntar las dos finanzas, los dos ingresos. En otro caso es cuando quieren vivir ese utópico sueño de la vida clase A, clase B. Entonces, si quieres vivir en el golf y quieres ser socio de esto y quieres tener un buen carro y todo lo haces entre comillas y subrayado y resaltado con amarillo fosforescente, para darle lo mejor a mis hijos. Quiero que estudien en el mejor colegio, vayan a la mejor universidad y puedan viajar a una universidad en el extranjero. Bueno, yo le tengo noticias a esos padres. Nada reemplaza, no hay cheque, no hay colegio, no hay universidad, Harvard o Cambridge o lo que sea, o Oxford, lo que sea, nada reemplaza la presencia de papá y mamá, como debe ser, en casa y en la vida de esos pequeños. Sí, así es. Entonces se vuelve un frenesí, ¿verdad? Por una persecución hacia la vida de éxito cuando están condenando al fracaso. Con títulos universitarios de las mejores universidades,
pero niños que viven una vida fracasada porque hay un vacío en sus almas que no se logró llenar. Entonces, cuando juntamos, decía, los elementos previos que mencionaba, podemos hablar del hombre como proveedor. Es alguien que tiene que ser responsable, que tiene que saber cuál es su función y que tiene que saber administrar aquello que se le ha confiado, ¿no? Entonces, y eso empieza desde pequeño. Y eso es una función que debe desarrollarse, que debe de fortalecerse en nosotros desde pequeño. Ok, creciste en un hogar que era un desastre, ¿no? Tu papá era un irresponsable, un alcohólico, tu mamá pues tenía que trabajar todo el día, estabas afuera. Ok, pero aún así no puedes negar tu responsabilidad. El hombre, la hombría bíblica requiere que el hombre sea un buen administrador de lo que se le ha confiado. En el principio no tenías tú la manera de decidir, estabas en un entorno nocivo, tóxico, contrario. Ok, pero llega un momento donde tú tienes la capacidad de decidir, decir, ok, voy a hacer lo correcto. Entonces el hombre debe ser un proveedor. Proveer para aquellos, para los suyos. Hey, ¿cuántas historias hay de niños que quedaron huérfanos y tenían hermanos menores y salieron adelante a trabajar? No se fueron a estar deprimidos, a drogarse, a emborracharse, a vivir una vida disoluta. Decían, o asumo la responsabilidad, o no solamente yo, sino mis hermanos pequeños también mueren. O la pasan peor, no lo sé, ¿no? Entonces el hombre debe ser un proveedor por encima de lo que las circunstancias dicten en ese momento en su entorno, ¿no? Perdiste todo, no tienes nada. Lo que pasó conmigo el año 2005. Lo perdí todo, literalmente todo. Me quedé con 3 pequeñitas. Gemelas, mis gemelas de 5 años y la menor, la siguiente de 2 años y medio. 3 niñas, yo solo. Ya no esposa, ya no finanzas, ya no ministerio. 35 años de edad. Y me quedé literalmente en cero. En cero. No es de que tenía por sí 0.0000. No que tenía por ahí un guardadito. No, en cero. Yo he visto a mis hijas ir creciendo de sus 5 años a sus 6, la menor de 2 años a 3 años a 4 años, donde no tenía para comprarle ropa. Donde sus zapatitos se rompían y los deditos le salían por las zapatillas. Yo he puesto cinta scotch alrededor de sus zapatillas para que sigan pegaditas. Sus pantaloncitos de buzo les iban quedando cortitos porque iban creciendo. Y cosas así, ¿no? Politos ya con huecos y yo dejaba de comer para que ellas coman, como lo he contado en alguna otra ocasión. Pero, ¿qué iba a hacer? Irme a una esquina, ¿no?, de la casa y comenzar a lamerme las heridas y a aullar como perro atropellado. O levantarme y asumir la responsabilidad. Tenía una responsabilidad, todo hombre tiene responsabilidades. Yo tenía la responsabilidad de mantener a mis hijas, de sacarlas adelante. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Llorar? ¿Irme no sé, a chupar por ahí, a robar, a ser un delincuente? Que lo cual es otra excusa, ¿verdad? No, es que la vida, entonces, si yo soy así, es porque este gobierno no me da las oportunidades, es porque esta sociedad no me da las oportunidades. Si yo soy así, es porque mi padrastro, mi madrastra, mi mamá, mis abuelos. Si yo soy así, es porque ninguno de mis hermanos me ayuda. Entonces, por eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a robar. Mentira. Deja de ser sinvergüenza, deja de ser aragán, deja de ser ocioso. Porque sí, yo también lo digo, yo también estuve ahí. Estuve en un tiempo cuando yo estaba en la casa de mis padres, mi padrastro y mi madre. Como dije, ahora gracias a Dios mi madre está en la iglesia, sirve al Señor, es un tremendo testimonio de lo que Dios hace. Pero en ese momento, donde ninguno de nosotros conocíamos a Dios, ella estaba atrapada en el alcoholismo y era alcohólica. Mi padrastro era violento, era agresivo, verbalmente denigrante, conmigo especialmente. Casi todos los días tenía alguna palabra de insulto, de herida, y me decía inútil, me decía delincuente, me decía maricón, me decía, o sea, de todo. Ok, sí, como no tenía una guía espiritual, yo crecí en ese entorno tóxico, nocivo, y yo pensé, claro, la culpa es de mis padres, claro, la culpa es de esto, claro, la culpa. Y sí, terminé metido en una vida de delincuentes, en una vida oscura, baja, en una vida pues tóxica, con drogas y todo eso. Terminé ahí. Pero cuando me habla a mí este policía, que es el que me habla de Dios, un policía me habla de Dios y me hace ver la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Y eso le digo a todos los hombres aquí. ¿Saben cuál es la verdad? Tú eres el responsable. Tú eres el responsable. O sea, Capelex, vivimos en una generación donde le pedimos al gobierno, le pedimos a nuestros padres, le pedimos a la sociedad, le pedimos al alcalde, le pedimos a Dios, le pedimos a quien sea. ¿Sabe qué? Ayúdame. No, quiero un futuro, quiero un futuro, quiero un futuro. Les tengo noticias. El futuro está en nuestras manos. Y nosotros no escogemos un futuro. Ahora escucha lo que voy a decir detrás de eso.
No es que yo escojo mi futuro, yo escojo las decisiones que me van a llevar a ese futuro. Ay, ay. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo un día quiero ser, ¿no?, el peruano que pise la luna. Okay. Es tu futuro. Sí, es mi futuro, es ser un empresario exitoso. No, esos son pajaritos en el aire, nada más. La luna del carro. La luna. Muy bueno, lo que vas a pisar es la luna del carro. Entonces, yo no escojo mi futuro, escojo las decisiones que me van a llevar a ese futuro. Yo quiero ese futuro de honra, de abundancia. Digamos que, como algunos dicen, yo me contento con tener mi carrito y mi casita y listo. Yo me contento con dar como sea. Yo creo que esos que se contentan, voy a ser quizá incisivamente doloroso, tienen miedo. Son cobardes porque no se atreven a soñar más grande. No quieren arriesgarse porque soñar en grande y realmente ir tras ese sueño requiere decisiones de alto riesgo. Sí. Y esas decisiones de alto riesgo, entonces solamente mira, con que yo tenga para pagar mi agua, mi alquiler, no, tranquilo. Yo creo que están reprimiendo un instinto de conquista que Dios ha puesto en el hombre desde su creación. Entonces, se requiere ese riesgo, se requiere esa esencia de salir. Entonces, no me digan que, es que mi papá, mi mamá me dieron, con lo que contaba hace un momento, es por eso que yo soy así. No, yo llegué a despertar y me di cuenta que el responsable era yo. Que las decisiones que yo tomaba eran porque yo las tomaba. Que en su momento me dejé engañar, adormecer, entumecer, estupidizar por el dolor del entorno familiar en el que crecí, porque cuando tenía 5 años, y también aquí hago un disclaimer, al mencionar a mi abuelo que hizo cosas muy desagradables conmigo, él entregó su vida a Cristo, él se reconcilió con él, entregó su vida a Cristo y se reconcilió conmigo. Recuerdo el día que él entregó su vida a Cristo en mi iglesia, cuando yo regresé aquí a Perú para ser pastor. Éramos, creo que 10 o 15 personas, Capalex. Y me sorprendió verlo aparecer a él por la puerta con su andador. Y cuando terminé de predicar, verlo venir hacia adelante y con cierta dificultad ponerse de rodillas ahí adelante y entregar su vida a Cristo con lágrimas. Y cuando se para, yo le estaba esperando, se para, se acerca, me abraza y me dice, perdóname, mientras lloraba. ¿Quién ganó ahí? Ganó Cristo. Sí. Él ya está en la presencia del Señor. Recuerdo que sus palabras finales me lo cuentan porque yo no estuve ahí. Dicen que él decía, yo ya estoy listo. Ya estoy listo para irme, decía él. Entonces, pero yo crecí en un entorno así, donde hubo cosas que ojalá no le pasaran a un niño. Donde las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen o más te hieren, ¿verdad? Y crecí con esa bomba de tiempo adentro donde no sabía, no estaba orientado, no tenía conocimiento de las verdades bíblicas, de la hombría bíblica. Entonces me volví un adolescente rebelde, violento, un delincuente, ¿no? Que usaba droga, etc. Pero cuando entendí que yo era responsable, que el problema no era mi familia, el problema no era Perú, el problema no era Brasil, el problema no era Ecuador, el problema no era Colombia, todos los países donde había ido haciendo mis desmanes, que el problema era yo, nada más. Entonces asumí mi responsabilidad como hombre. Un buen administrador comienza administrando bien su propio ser. Ahora, no somos perfectos, aún hay que seguir domando la bestia interna. Alguno puede decir bestia, ¿no? Pero la bestia es del diablo, entonces no sé qué. Vamos, ¿sabes de qué hablo, compadrito? Esa carne que todavía se te quiere revelar cada día. Entonces déjate vaina, déjate sonceras. Entonces eso tiene que someterse. A eso se refiere Pablo, quizás con un lenguaje más bonito, donde dice, crucifica tu carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es esa pasión y ese deseo? Esa bestia interna, compadre. Sí. Es interesante saber que a través de tomar decisiones para el futuro, como lo decía, hay esperanza al final. O sea, cuando uno comienza a tomar las decisiones que debe tomar, que a veces uno trata de evadir, ¿no? Sí. El hombre cuando está en toda esa aflicción, en todo ese, que todavía no ha despertado a esa realidad de que es responsable, pues justamente evade la responsabilidad.
Sí. Y comienza a echar la culpa en todo lo demás, en todo lo que le rodea. Exacto, y muchas veces contribuye ahí, lamentablemente, la familia. Mamá que apaña, o papá incluso que también apaña, o otro entorno familiar que trata de guiar, de proteger, de hacer, de seguir manejando este tema como que el pobrecito, este viejonazo de 18 o 20 años, es víctima, ¿no? Es que creció así, es que no le dieron amor de chiquito, es lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que para mí, el momento del inicio de despertar a mis responsabilidades cuando me botaron de mi casa. Porque una cosa es ser, como lo he dicho antes, un vago de casa, porque vas a llegar y ahí está mamá que te dice, ahí te he guardado tu plato de comida, está en el horno, tapado con la caja, que no sé qué, está ahí, está atrás. O sea, ¿me entiendes? Sí. Te tiene tu caleta incluso, ¿no? Pero cuando estás en la calle y nadie provee, como decíamos creo en el episodio anterior, nadie viene a ayudar. Sí. O sea, tienes que caer en esa realidad de que eres tú el que tiene que tomar la decisión correcta. Y que son tus decisiones las que deciden tu futuro. Tú no decides tu futuro, tú decides tus decisiones y esas decisiones te llevan a ese futuro. ¿Quieres que yo te dé una proyección de cuál va a ser tu futuro en 10 años? Dime qué decisiones has tomado en los últimos 6 meses. Facilísimo, no tengo que ser un prestidigitador y un adivino del futuro. Te digo, okay, claro. ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué haces? ¿Qué logros has tenido? ¿Cómo ha crecido tu capacidad de producción financiera? ¿Cómo estás? De frente. Analicemos los últimos 6 meses. Si quieres un año, pero 6 meses es suficiente. Ok, te digo dónde vas a estar en 10, si es que eso no cambia. Facilísimo. ¿Me entiendes? Entonces, administradores, requiere asumir mi responsabilidad administrando quién soy yo, qué es lo que tengo, cuáles son mis capacidades y qué es lo que Dios ha confiado en mis manos, ¿verdad? Entonces, administrador, ese es el primer punto. Administrador, proveedor y guiador, ¿no? Entonces, el proveedor es un administrador, protector. Sí, estamos hablando de puro proveedor porque... Sí, puro proveedor. Se nota entonces, que protector y guiador van a ser para otros episodios. Sí, definitivamente. Explayémonos un poco aquí, porque quisiera ahondar en algo que me parece muy importante por la realidad en la que vivimos. Yo soy un padre, no tengo hijos, pero en el hipotético caso, soy un padre que provee para su familia. Uh-huh. Pero para proveer para mi familia yo tengo que pasar 12 horas, 15 horas fuera de mi hogar. Me levanto temprano en la mañana cuando mis hijos están durmiendo, salgo al trabajo y no vuelvo sino hasta las 10, 11 de la noche y probablemente los encuentro durmiendo otra vez. Lo necesito porque no estoy en la condición económica de decir, bueno, no trabajo medio tiempo y ya está. ¿Estoy cumpliendo mi rol de proveedor? En cierta manera sí, pero eso es una figura un poquito forzada, porque ¿qué? Tienes 7 hijos, 6, 7 hijos, estamos hablando que tienes... Entonces, ok, o sea, que compadre, te encontraste en ese predicamento, ok, tienes que esforzarte, o sea, ok, sí, tienes 7 hijos, tendrás que trabajar pues un montón, son pequeños, ¿qué edad tienen? Hay una serie de variables que hay que analizar. Están en edad escolar, están en secundaria, están por entrar a la universidad. Entonces eso suma, ¿no? Porque yo he conversado con muchos padres de familia y muchas veces en la calle, voy en el taxi, estoy en algún lado, estoy en el banco y comienzo a conversar con un señor al lado mío y sí, pues, ¿no? Y ahora que tengo 2 hijos que están postulando. Entonces te van a hacer un préstamo. Entonces, claro, hay variables ahí que son etapas ineludibles de la vida. Ahora, claro, el escenario ideal es de que uno planifique. Yo tengo 2 hijos, yo sé que en algún día van a tener que entrar al colegio, que van a tener que entrar a secundaria, que van a tener que salir de ahí y me imagino que querrán ir a algún estudio técnico o una universidad, ¿no? Entonces yo tengo que planificar. Lo que tú hablas es el escenario de un hombre que no planificó y se encuentra con, digamos, 7 hijos o 5 hijos o 3 hijos y ahora... ¿Qué son las consecuencias de decisiones de no haber administrado? ¿Te das cuenta de lo importante de ser un buen administrador? Sí. Entonces, uno tiene que tomar medidas de guerra. Y eso cito a mi padrastro, que él tenía mucha razón. Él decía, cuando nosotros vivimos
la nociva y oscura etapa del primer gobierno de Alan García, acá en el año 85 al año 90, también con el despertar y surgimiento del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Entonces, no solamente la economía, teníamos sanciones internacionales porque el presidente García decidió no pagar la deuda externa, entonces nos cerraron el comercio internacional y una serie de cosas, ¿no? La economía se vino al suelo, la inflación se disparó, encima de eso el terrorismo surge, una serie de cosas. Y él dijo, en una determinada ocasión, tipo una reunión de gabinete de guerra, estamos en economía de guerra. A partir de ahora tomamos tales y tales y tales y tales decisiones. Fue así, y así fue. Y voy a contar ciertas cosas, muchachos. Los que estén viendo esto, espero que presten mucha atención, porque eso es lo que hizo que nosotros no solamente sobrevivamos ese periodo de enorme crisis, sino que estuvimos, digamos que medianamente, ¿no? Ahí, ¿no? Porque él dijo, agua. Nadie me vuelve a hacer jugo, no compramos gaseosa, no usamos azúcar en un jugo. Agua. Y agua de caño, ¿verdad? O sea, el agua embotellada viene a ser una venta a veces, Dios mío, qué claro. Tal comercio. Pero bueno, agua de caño, que teníamos que llenar las botellas que nos quedaban de que lo que habíamos comprado alguna vez, una Coca-Cola, una Fanta, o qué sé yo, cuando había las de vidrio todavía, no sé, ¿recuerdas? Sí. Entonces, esas las llenábamos. Y estaba, el refrigerador tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 botellas de agua, porque era lo que más tomamos. Agua. Arroz. Él se iba temprano, 4 de la mañana, al terminal pesquero, 4 o 5 de la mañana, a comprar el pescado de ahí. Porque hasta en la Hermelinda o en el mayorista, en el mercado mayorista, ahí encuentras ya con un precio mayor. Se iba ahí. Incluso cosas que no sabíamos cómo, que él las compraba y decía, vamos a ver. Y algunos experimentos con esos pescados eran horrorosos. Compró una vez, porque entre la pesca que cogieron en esa madrugada, habían atrapado un león marino. Ya. Entonces, él dijo, lo compro, nadie lo quería, lo compro. Se lo vendieron, no sé por qué ripio de dinero se lo vendieron. Y lo llevó, era un experimento. Sacarle la piel a ese animal, le parecía una suela. Y luego la carne. Y, después de buen tiempo teníamos filetes tras filetes tras filetes tras filetes de carne, que en una semana que andamos comiendo filetes se nos comenzaron a pelar las manos, porque por ser carne tan roja cargada de vitamina A, teníamos exceso de vitamina A en el cuerpo y se pelaban las manos. Pero mira la mentalidad de él. Voy a contar otro detalle. Él, como te digo, ¿qué fue? Mococho. Casi en todos los almuerzos teníamos mococho, lo que ponen en el ceviche, sí, claro. Porque esto es proteína, con esto no nos morimos. El papel higiénico, éramos 5 en casa. Entonces acostumbrados a, no sé cuántos harán esto, agarras el rollo en el baño y ring, y sacas una tira. O sea, ¿de qué tamaño es tu poto? O sea, ¿por qué necesitas este tamaño de cosa? ¿Me entiendes? Entonces él dijo, no más. ¿Con qué crees que nos limpiamos después de hacer nuestras necesidades? ¿Periódico? Exactamente. Teníamos el trasero más letrado del Perú. Y claro, era áspero. Era áspero. Y lo que aprendimos era a arrugar el papelito, hacerlo más suavecito, sí. ¿No? Para limpiarse. Y claro, las manos quedaban todas negras, pero ya te lavabas después. Y se ahorró dinero en papel higiénico. Pasta de dientes. Chao, pasta de dientes. No compramos pasta de dientes. Él compró bicarbonato. Bicarbonato de sodio, sí. Y lo ponía, era como si te lavaras la boca con sal, literalmente. Y nosotros nos cepillamos la boca así. Entonces el polvito ahí encima y lo mojabas bien la boca y sientes que te coge todito, ¿no? Y te cepillas, pero... Entonces, y así podría contarte una serie de medidas que él tomó increíbles. Él manejaba, teníamos carro, y él aceleraba en avenida en un momento y apagaba. Con la inercia del motor en neutro, dejaba que el carro avance. Cuando ya se iba deteniendo, lo prendía de nuevo, ahorraba gasolina. O sea, son medidas extremas que muy pocos hoy en día las entienden o las usan o las aplican o ni siquiera las saben. Pero cuando uno se pone a pensar, tú puedes reducir drásticamente tu carga financiera. Tú puedes reducir drásticamente los gastos mensuales, ¿verdad? ¿Sabes qué? No
No se van a morir porque coman arroz con huevos solamente la siguiente semana. Y eso es un lujo. Cuando yo viví solo, después que me botaron de casa, todo lo que tenía era un hervidor. Un hervidor naranja, me acuerdo. Esas jarras de plástico con su enchufe, era naranja. Y yo hervía ahí. Primero me hacía mi agüita para mi té, porque café era un lujo. Tenía mi tecito. Y luego de eso, porque lo dejaba todo marrón o morado, hervía ahí mis camotes. Y hervía mis camotes, y si tenía huevos, qué lujo. Hervía mis huevos, mi camotito y mi taza de té. Eso era lo que comía 1 o 2 veces al día. Entonces, economía de guerra. No estás matando de hambre a tu familia. Le estás enseñando a ser responsables, a saber sobrevivir en un escenario de crisis y a no estar lloriqueando, pero no tengo, pero a mí me gusta mi bisteca, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. No siempre vamos a tener lo que nos gusta. Pero sí vamos a poder hacer lo que es necesario hacer para que en el determinado momento en que la crisis esté aguda podamos sobrevivir. Y una vez pasado el tiempo agudo de esa crisis, comencemos a salir adelante. Entonces, que es justamente a lo que nos referíamos cuando hablábamos, creo, en el primer episodio de que el hombre tiene que ser peligroso. Claro. Debe tener la capacidad de ser peligroso para que cuando venga el tiempo de crisis sepa cómo actuar. Exacto. Ante el peligro. Exacto, y no ser esos lloroncitos de mamá que ya pucha, mamá, o sea, detesto eso, hombre. Yo creo que desde un preadolescente para arriba ya tiene que ser alguien que sepa. Mira, mi padrastro, hasta que yo me convertí, yo lo odiaba. Yo lo digo, y eso se lo contaba a mi mamá, se lo contaba a mis hermanos, yo lo odiaba. Yo quería literalmente, no una cuestión, cómo se murió, yo quería matarlo. Yo ya era vago, ya había andado con gente, yo andaba con cuchillo, si un día me voy a provocar con este tío, se acabó. Pero él me enseñó muchas cosas. Y cuando yo entrego mi vida a Cristo y mis ojos se abren a mi responsabilidad y comienzo a entender todo lo que él, quizás de una manera que hubiera podido ser un poco mejor, ¿no? Un abrazo no hace daño, un te felicito, hijo, bien hecho, me hubiera venido muy bien. Recuerda que hablamos de celebrarte a ti mismo si nadie te celebra. Ok, a veces tienes que celebrarte porque nadie más te celebra. Hablamos del hombre que nació ciego, etcétera, ¿recuerdas? Entonces, ok, pero definitivamente los principios, la ética de funcionar como hombre que él implantó en mí, son lo que me ha sostenido, obviamente junto a estar de la mano de Dios, ¿no? Pero 12 o 13 años tenía cuando él recuperó, te hablo del año 1983, él recuperó una casa que le habían quitado por no sé qué, el gobierno, creo, de Alan García, no sé cómo era, la cosa es que el inquilino no quería salir, una casa aquí en California, en la Universidad de California, una universidad bonita, pero el tipo se fue con todo. Puertas interiores, lavaderos, lavadores, tazas, o sea, closet, puerta, todito se llevó, dejó calata la casa, solamente la puerta de afuera. Entonces tú veías los cables saliendo de los focos, de los tomacorrientes, todo, se llevó todo el sinvergüenza este. Ok. Él trabajaba, mi madre estaba todavía en una función laboral dentro del seguro social, pero más estaba ya como madre porque tenía un hijo pequeño. Yo tenía 13 años, mi hermano menor tenía 2 años. ¿A quién quieres que mandaran a cuidar esa casa sin luz? A mí, con 13 años. Yo me iba ahí a dormir en un colchón en el piso, con una bolsa de panes con mantequilla y mermelada, o con pan con jamoncito, y un termo con café, o con té, algo así era. Yo cuidaba la casa a los 13 años, estaba cuidando ahí. En oscuridad, con una lamparita que creo que se había, no sé si él puso un enchufecito y enchufaba mi lamparita, ¿no? 13 años. Hoy muchos niños de 13, 14, 15 se mueren de miedo, no quieren, pues mamá, pero ¿por qué yo? Yo quiero salir con mis amigos. Yo no salía a jugar con mis amigos. Y no, eso no me volvió antisocial, me volvió resiliente, Capalex. Una cualidad que muy pocos hombres tienen hoy en día, porque todo lo tienen de bajadita, todo lo tienen de parte de mamá, de parte de papá, de parte de la abuelita, de parte de los tíos. Ay, no, pobrecito, no lo trates haciendo, le digas así. Yo no crecí traumado por eso. Las heridas que a mí me llevaron a ser, pues, no, el tipo de hombre que me volví en delincuencia y esas cosas, fue más bien no la disciplina que él imponía en mí, sino quizás la falta de afecto, ¿no?
quizás lo que pasó con mi abuelo, quizás el ver a mi padre, ponerme en el centro, mi padre biológico, y decir, bueno, hijo, escoge con quién te vas, con tu madre o conmigo. Y yo mirar a mi mamá en la otra esquina de la sala, que lloraba, y yo lo miraba a él, y lentamente y con mucho miedo, porque le tenía miedo a mi papá, de quien también hoy hago un disclaimer, estamos muy bien con mi papá, lo amo mucho, lo veo cada vez que puedo, nos reunimos, él vive en otra ciudad, muy bien con él y con los hijos que tiene de su siguiente matrimonio, así que por si acaso, te amo papá si es que llegas a ver esto. Pero fue un momento así, entonces tenía que acercarme a mi mamá, o sea, todas esas cosas. Sí. Pero llega un punto donde uno asume su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, mi padrastro puso eso en mí. Esas medidas. Economía, guerra. Tienes que, esto no. ¿Podemos o no podemos vivir sin esto? Sí. Oye, nos tenemos que mudar a otro lugar. Estaba tan mal la crisis que él vendió esa casa que habíamos recuperado de California, estaba construyendo otra casa que la vendió también, y nos fuimos a vivir los 5 en un apartamentito chiquito en Cobir. No se ubicas Cobir, ¿no? Los Pinos, unos apartamentos chiquitos, claro. Como que un lugar baratito, a vivir ahí porque no, ¿sabes qué? Economía de guerra. Y nos fuimos a vivir ahí, nos metimos a vivir ahí. Creo que eran 2 cuartos. ¿Cuántos años pasaron así? Yo tenía ahí, no me acuerdo, 12, 13, me acuerdo, 11, no, por ahí más o menos. Y vivimos ahí 2 años, creo, si no me equivoco, 2 años, hasta que la cosa comenzó un poquito a salir a flote. Y ahí es donde recuperamos esta casa y nos mudamos a vivir a esta casa que no tenía nada, como te digo, que yo me iba a cuidarla. Uh-huh. Vivimos ahí en Cobir, en este apartamento chiquito, economía de guerra, ¿no? ¿Sabes qué? Vendemos. Entonces, el escenario que tú planteabas, ¿no? El padre que tiene que trabajar 12 horas porque no tiene otra manera de tener los recursos necesarios. Ok. Tendrías que mudarte a un lugar donde el alquiler de tu casa sea más barata. El barrio va a ser peligroso. Y no quiero que mis hijos crezcan en un barrio así. Ok, haz un plan de vida. Si puedes estar ahí 6 meses, 1 año, y de ahí te mudas mientras juntas finanzas para un lugar mejor. ¿De qué manera tus gastos en tu entorno, dentro de tu ambiente familiar, se pueden reducir? Ya, yo he puesto ejemplos extremos, pero que son reales, ¿ah? El bicarbonato en vez de pasta de diente, papel periódico en vez de papel higiénico y cosas así. Ok, mirando a largo plazo, ¿de qué manera cada uno tiene que tomar conciencia? Otro de los elementos que hemos mencionado en episodios pasados, tienes que hacer una evaluación de tu entorno. Y esa es una evaluación cruda. O sea, ahí de verdad en lo más mínimo tienes que considerar cómo se van a sentir, ¿será cómodo o no será cómodo? ¿De verdad les va a gustar o no les va a gustar? Oye, ¿tienes esa carga? Okay. ¿Tienes Netflix? ¿Estás contratando un servicio de cable? Ok, Wi-Fi entiendo, a lo mejor es porque los chicos están en el colegio y necesitan, pero corta entonces las otras suscripciones, por ejemplo. O sea, si tú comienzas a analizar y sumas los 25 soles de acá, los 15 soles de allá, ¿tienen celulares tus hijos? ¿Para qué? Entonces cómprales uno súper... No, es que para comunicarlo, porque vaya a ser que necesiten llamar. Ok, de verdad, economía de guerra. Si es tan necesario, cómprale uno barato. Esos que son analógicos, esos antiguos, ¿no? Que no tienen ni pantalla, que son puro botón nada más. Uh-huh. Ok, te comunicas con ellos. Okay, entonces, solo que esta generación nos ha vendido tanto la idea de que si no tenemos el WhatsApp, el Netflix contratado, el televisor 65 pulgadas, no se puede, no podemos. Sí puedes. Sí puedes. Sí. Una de las estadísticas que a mí me sorprendió en una de las navidades pasadas, antes de la pandemia, era cómo reportaban, creo que era la Sociedad de Banca y Seguro, cómo reportaban cómo familias que vivían en zonas urbano marginales, o sea, prácticamente una casa de material seminoble, adobe y por ahí unas planchitas por acá y triple por allá, se iban a comprar un televisor de 50 pulgadas. Hacían un contrato para un celular pues de última generación, quizás no los hipercaros como un iPhone, pero oye, o sea, si estás así, economía de guerra. Cancelamos. Necesitamos esto para salir adelante. Ahorita necesitamos sobrevivir. Y si el hombre, como tú dijiste, tiene que trabajar 12 horas, tiene que ser
crudamente sincero consigo mismo, decir, ¿qué puedo reducir de acá? Sentémonos todos. Esto es lo que necesitamos hacer. Y yo quiero tener tiempo con mis hijos, quiero pasar tiempo con ustedes. Es cierto, el trabajo puede ser duro, puede ser difícil, puede ser agotador físicamente, mentalmente. Pero el hombre tiene que llegar a casa y como hombre saber escuchar lo que la esposa le tenga que decir. Ahí también viene la parte de la mujer, que sea sabia en cómo comunica las cosas, ¿no? En que celebre a su esposo que llegue a trabajar sudado, cansado, estresado. ¿Cómo estás, amorosito? Un mensaje. Que lo hablábamos en el primer episodio. Sí, exacto. ¿Cuánto necesita un hombre eso? Y después de ese abrazo, después de ese beso, ¿verdad? Que la esposa le dé de esos detalles de atención, de valoración, le dice, ¿sabes qué? Los chicos, mira, me llegó este reporte del colegio. Ha bajado sus calificaciones, se ha portado mal. El hombre tiene que asumir la responsabilidad y no decir, mujer, anda beso tú. Ya tú encárgate, yo te cansé, no quiero saber. Ok. Pone las pautas claras, empodera a su esposa, ya hijos, miren, y mamá se va a encargar de supervisar. Entonces, pero él ya respaldó. Y voy a ver qué reporte me da su mamá de ustedes, por ejemplo. Pero se necesita eso. El hombre tiene, o sea, es hombre. Claro, no se trata simplemente de aquí está la plata y cumplí. No. Los hijos necesitan más que un cheque. Necesitan un ejemplo. Necesitan un testimonio. Necesitan ese abrazo. Necesitan ese tiempo. Sí. Y muchas veces nos dice que tienes que dar todos los días porque pucha. Si no, conversemos. ¿Saben qué, familia? Estamos en esta situación. Yo quiero tener tiempo, pero durante la semana no puedo. Pero el domingo a la tarde salimos a pasear. Nos vamos a la playa. No tienen que gastar un montón, pero salgan, tengan ese tiempo familiar. El sábado en la noche, no lo sé. No salgas con tus amigos pues, a jugar pichanguita, a tomar tu cerveza. Quédate con tu familia. Claro, ¿no? Entonces, no es que me necesito desestresar. Y el estrés que lleva tu esposa y tus hijos. Eres hombre, eres casado, tienes hijos, tienes una responsabilidad. Asúmela como hombre. Fájate bien, ¿no? Las berenjenas. Y asume tu responsabilidad, ponte en la brecha. Así es. No es solamente el dinero lo que tiene que proveer un hombre. No. Es todo el paquete completo. El paquete completo. El ser proveedor tiene que ver con ser protector y ser guiador. Tiene que ver con eso, definitivamente. Es de donde se desprenden los otros dos puntos que hablaremos en los siguientes episodios. Sí, porque ya tengo hambre. ¿Te das cuenta? Se maneja por el estómago. Mentira. Así que en pro de su mayor aprendizaje seguiremos haciendo un siguiente episodio donde continuaremos esta conversación. Definitivamente. Con el hombre como protector. Como protector, así es. Chévere. Esperamos que les haya gustado este episodio de Hombres de Guerra y puedan compartirlo con un hombre que necesite escuchar estas palabras, estas enseñanzas sobre el hombre como proveedor. Y seguiremos haciendo nuestro trabajo porque eso es lo que hacen los hombres. Así es. Así que muchachos, presten atención a esto, compártanlo. Gracias, Capalex. Un buen día. Gracias.